Ok. Y ahí con el libro, espérate. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que es un honor que nos estén acompañando en este primer ciclo de charlas trigueras de Argentrío, donde la idea es, a través de distintos seminarios, poder ir tratando distintos temas que afectan a la cadena triguera. Mi nombre es Gonzalo Augusto, soy el actual presidente de Argentrío y también economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Así que bueno, es un honor que nos estén acompañando. Sí, querría hacer unos breves agradecimientos antes de comenzar. En primer lugar, a los miembros de Argentrío por apoyar esta iniciativa. En segundo lugar, a los especialistas que nos van a estar acompañando de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Bolsa de Cereales de Córdoba y de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, que ante el primer llamado y propuesta de esta idea accedieron rápidamente, así que mi agradecimiento para ellas y Gabriel, que las voy a estar presentando en breve. Y un agradecimiento también muy especial a Beatriz Alan, que es responsable de capacitación de Bahía Blanca, que nos acompañó con el Zoom, con la convocatoria, así que muchísimas gracias, Beatriz. Y acá, bueno, también veo a un expresidente, Martín Vizcaizac, que también le mandamos un saludo para Argentino. Y bueno, a todos ustedes por acompañarnos. ¿Cómo va a ser la dinámica? Mi idea es hacer una breve presentación de la campaña Triguera a nivel nacional y después que cada uno de los responsables de estimaciones de las distintas bolsas cuenten cómo están viendo en sus zonas o las particularidades de la campaña. ¿Sí? Así que para comenzar, voy a hacer una breve introducción. Así que voy a compartir. Ahí me gustaría ver si se ve la presentación. Sí, 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 perfecto. Gonza, ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, ¿por qué quisimos hacer este seminario? Bueno, porque estamos ante una cosecha inédita que después vamos a ir viendo a través de las distintas presentaciones. Bueno, que se merece una caracterización y de por qué estamos viendo esta cosecha récord en Argentina de trigo y bueno, qué implica eso eh, para, para la cadena triguera. Brevemente, ¿quiénes somos en Argentrigo? Bueno, es la Asociación Argentina de Trigo que nuclea a los distintos eslabones de la cadena, desde la ciencia y técnica, la provisión de insumos, la industria, la molinería, la producción, el comercio y el sector de servicios. ¿Y cuál es el objetivo de Argentrío? Bueno, es poder desarrollar el cultivo de trigo, no solamente el cultivo, sino también los derivados en colaboración con distintos organismos, ya sea tanto oficiales, privados o mixtos, en los que se relacione con la investigación, producción, elaboración y comercialización, tanto interna como externa. Entonces, nuestra misión es poder tener un espacio colaborativo donde se integren los distintos integrantes de la cadena y tener una visión integral
de la cadena triguera, tanto de la producción, la transformación, como el consumo a nivel interno, la exportación, etc. Para contextualizar y para dar pie a las otras presentaciones, hoy estamos viendo un área sembrada de trigo de la campaña 2025-2026, que es, de acuerdo a fuentes oficiales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se ubicó en aproximadamente unas 6,9 millones de hectáreas, lo cual no es un área sembrada récord, ¿sí? Pero es un área bastante importante. En rendimiento a nivel promedio, desde agricultura a nivel nacional se habla de unas 36,6 quintales por hectárea, lo cual sí es un rendimiento récord. Después vamos a ir viendo las particularidades en las distintas zonas. Y eso nos da como una producción récord que podría tener un piso de unas 24,7 millones de toneladas. También después Ceci nos puede contar a nivel nacional que ellos están viendo un tonelaje superior incluso, pero de cualquier manera no deja de ser una producción récord a nivel nacional. ¿Cómo se distribuye esta producción a nivel nacional por provincia? Bueno, Buenos Aires es el principal jugador a nivel nacional en la producción de trigo, con casi el 40% de la producción a nivel nacional, seguido por Santa Fe con el 24%, Córdoba con el 19%, y Entre Ríos, La Pampa y el resto del país, donde ahí incluimos otras provincias como Santiago del Estero, Chaco, que concentran el resto de la producción. ¿Por qué una producción récord? Y acá dejo tres apuntes, después lo vamos a ir desarrollando con los distintos eh, responsables de estimaciones, pero me parece muy importante en primer lugar porque los productores invirtieron más de 2.000 millones de dólares a nivel nacional para poder tener esta producción récord, ¿sí? En todo lo que es inversión en semillas, insumos, cosecha, transporte, en todos los rubros, en todos los costos directos de producción. Por otro lado, tenemos un contexto macroeconómico más estable, si bien todavía quedan muchas cuestiones por solucionar, pero el hecho de no tener, como en otros momentos, había cupos o brecha cambiaria que desalentaba la producción en su momento, de granos y de productos exportables. Así que eso es una ayuda adicional. Y algo no menor, que son las condiciones agrometeorológicas, que también eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Y esta cosecha récord permitiría tener una molienda récord de trigo que podría alcanzar las 7 millones de toneladas en esta campaña. Y obviamente con una producción récord, eso generaría un gran saldo exportable y podríamos tener exportaciones a nivel nacional de unas 15,5 millones de toneladas, lo cual es un volumen récord y permitiría generar divisas por aproximadamente unas 3.000 millones de dólares, que en este caso no es récord porque tenemos un contexto de precios que es más bajo que en otro momento, por ejemplo en la campaña 2021-2022, que fue la campaña récord anterior, la segunda mejor campaña de la historia después de esta, donde tuvimos ingresos por exportaciones de más de 4.300 millones de dólares, básicamente porque tuvimos muy buenos precios del trigo. ¿Qué pasa con el destino de las exportaciones de trigo? Bueno, cuando tenemos un volumen promedio de exportaciones, que no sería esta campaña, generalmente nuestro principal cliente es Brasil, Indonesia, que son los principales destinos, otros países de Sudamérica como Chile, Perú, Tailandia también aparece, pero cuando tenemos un gran volumen de exportaciones, por ejemplo, que va a ser esta campaña, bueno, ahí se diversifican un poco más los destinos, donde aparece Nigeria, Argelia, Senegal, más países de África, ¿sí? Otros países también del sudeste asiático, también tenemos países como México, Cuba, que han aparecido en su momento, así que ese es un gran desafío también el de colocar este gran volumen de exportaciones, más en un contexto de una gran oferta a nivel global, entonces para ingresar a mercados como por ejemplo el norte de África o el sudeste asiático, uno tiene que competir con la Unión Europea, con Rusia, con Australia,
que están teniendo buenos volúmenes de producción, entonces eso hace que uno tenga que ir a esos mercados y obviamente hace que los precios sean un poco más bajos. Dado este contexto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con cada uno de los especialistas en estimaciones de las bolsas de cereales y de comercio del país respecto a que están viendo cómo fue la campaña en cada una de las zonas, cómo viene el avance de cosecha, tema rendimientos, cómo está afectando el clima en algunas zonas, que hubo algunos problemas puntuales y cómo afecta la producción triera, ya que estamos entrando en el tramo final de esta campaña récord. Así que, dado este contexto y en primer lugar, me gustaría invitar a que nos hable de la ingeniera Silvina Fiano, una amiga de la casa que conozco hace muchísimos años y que trabajamos juntos, así que ella nos va a contar qué estamos viendo, qué se está viendo desde el lado de Córdoba, así que le invitamos a la ingeniera máster Silvina Fian, que es la responsable del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Así que Silvi. Bueno, gracias Gonza. Buenos días a todos. Un gusto de estar formando parte de de esta primera charla de este ciclo virtual de Argentrigo, que va a tratar de caracterizar lo que está ocurriendo con la campaña triguera 25-26 en nuestro país. Particularmente voy a hablar de la provincia de Córdoba. Voy a reflejar parte del trabajo que hacemos en el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y bueno, para eso me voy a ayudar con una presentación. Gonza, me parece que no lo dijiste antes, pero por ahí los invitamos a que si tienen preguntas las escriban y al final del seminario seguramente Gonza las va a retomar y nos la va a ir dirigiendo a todos, así no nos demoramos con los tiempos y no le rompemos la dinámica del evento a Gonzalo. Así Perfecto. que, dicha esa aclaración, anótense las preguntitas que les puedan ir surgiendo y yo voy a empezar a compartir mi presentación. Em, Les voy a pedir que me avisen cuando se esté viendo. ¿Se ve en modo pantalla completa allí? No, No, ponelo en modo se ve todavía. presentación. Ahora capaz que sí, Ahí ¿verdad? está. Perfecto, Ahí Bien, está. Silvi. gracias. Bueno, eh, como nuestro país es diverso, también lo son las fechas de siembra que pueden tener lugar para los cultivos en las distintas zonas productoras de trigo. Nosotros estamos en el corazón productivo de la República Argentina, en la provincia de Córdoba, y aquí los cultivos de invierno, como el trigo, se siembran entre mayo y julio. Ahí ustedes están viendo una curva de siembra promedio en la barra más color gris, el promedio de lo que viene ocurriendo históricamente con la siembra de trigo en nuestra provincia, y en color negro, la curva en color negro refleja el ritmo de siembra que ha tenido el trigo en esta campaña 2025-2026, donde lo que vemos es que habitualmente las siembras de mayo son las menores, es cuando empieza, cuando se pueden aprovechar algunos pulsos de precipitaciones que justamente los productores van capitalizando para comenzar la implantación del trigo. Por supuesto, teniendo en cuenta las reservas de humedad en los suelos antes de tomar cualquier decisión de siembra. Y vamos a ver por qué. En Córdoba, que es una provincia semiárida, resulta fundamental tener en cuenta las reservas de humedad en los suelos porque, bueno, como ustedes pueden ver, las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional nos caracterizan que la temporada de crecimiento de los cultivos de trigo en la provincia de Córdoba, fundamentalmente desde la implantación hasta cerca del periodo crítico, los aportes de precipitaciones son verdaderamente muy escasos, ¿no? A nivel promedio, en nuestra provincia, de acuerdo a estas estadísticas climáticas, tenemos que de lluvia se acumulan entre junio y octubre en promedio 135 milímetros, que por supuesto es insuficiente para abastecer todas las necesidades que tiene el cultivo de trigo. Y por eso es que cobra tanta relevancia el monitoreo de la humedad
humedad de los suelos, lo que se logró acumular en los suelos una vez que ha pasado la campaña estival y con los últimos pulsos del otoño. Es la reserva de agua que queda en los suelos. Pero bueno, de esta gráfica lo que me importa que retengan es cuáles son esos acumulados de precipitaciones que se van a ir dando durante todo el desarrollo del cultivo de trigo. Nuevamente visualizamos la siembra entre mayo y junio. Fíjense, pulsos de precipitaciones verdaderamente muy chiquitos, muy bajitos en los promedios de las estadísticas y una cosecha que se recuesta sobre la zona de mayores precipitaciones, sobre los momentos del año de mayores precipitaciones en nuestra provincia y que eso probablemente pueda tener algunas consecuencias también sobre la producción que ya la vamos a ir viendo. Bueno, entonces, pensando en este periodo donde va a estar creciendo y absorbiendo la mayor parte de las precipitaciones y la humedad contenida en los suelos entre los meses de junio y octubre, lo que podemos ver acá para empezar a comprender la dinámica que ha tenido esta campaña es que ocurrió el año pasado. En la campaña pasada. En la campaña pasada tuvimos un máximo de precipitaciones acumuladas entre junio y octubre de 208 milímetros, fueron superiores a esos 135 que veíamos en la estadística, pero lo importante es que veamos qué está pasando en esta campaña. Y en esta campaña, verdaderamente ese mismo periodo de junio a octubre tuvo aportes muy, muy superiores a los del promedio y muy, muy superiores a los del ciclo anterior también. Y esto empieza a darnos las características diferenciales de este ciclo productivo. Bueno, dijimos que la mayor parte de la siembra se empezaba a consolidar a partir del mes de julio, los pulsos comenzaban en mayo, se consolidaban y terminaban en julio, y entonces lo que tenemos acá es cómo ha evolucionado fenológicamente ese cultivo de trigo en la provincia de Córdoba en términos promedios. Hay zonas un poquito más adelantadas, zonas un poquito más retrasadas, pero lo que podemos ver es que nosotros tenemos entre el mes de septiembre y octubre básicamente el momento en el que se define el rendimiento del trigo, que técnicamente todos lo conocemos como periodo crítico. Entonces, en nuestra provincia vamos a estar tomando el mes de septiembre como el mes característico para la definición del periodo crítico. ¿Qué más nos muestra esta gráfica? Esta gráfica refleja la participación de la red de colaboradores del Departamento de Información Agronómica, a quienes encuestamos todos los meses, y les hemos ido preguntando cómo evolucionaba el cultivo de trigo. Fíjense ustedes que hay distintos colores. Los colores verdes hablan de estados generales buenos, muy buenos y excelentes. El color más amarillito y rojito habla de estados regulares y malos. La característica fundamental de este ciclo es que verdaderamente hubo muy poca proporción de cultivos en estado general regular y malo en comparación con otros ciclos y la gran mayoría de los lotes evolucionaron en su fenología en buenas condiciones, con condiciones muy buenas y excelentes también. Y esto tiene que ver con las lluvias que se fueron dando, que ya habíamos visto cómo se acumularon durante todo el ciclo, pero si ahora nos focalizamos en lo que vamos a considerar el mes definitorio del periodo crítico, que podría ser septiembre, lo que estamos viendo en esta gráfica es los departamentos de la provincia de Córdoba en el eje vertical y horizontalmente las barras que nos muestran cuáles fueron las precipitaciones que se acumularon durante el mes de septiembre, en color azul septiembre del 2025 y en color rojo el promedio histórico. Y lo que ustedes están viendo entonces es que en gran parte, la gran mayoría de los departamentos de la provincia de Córdoba tuvieron un septiembre bastante más llovedor que el promedio de los 15 años de información que tenemos con nuestra red de estaciones meteorológicas. Entonces, eso también es una característica que va a dejar sus huellas en este ciclo productivo. Lo mismo que le preguntábamos a los colaboradores en relación a cómo evolucionaba el estado general de los cultivos, se lo preguntamos, no con una pregunta verbalizada, pero se lo preguntamos a los satélites. Entonces lo que hicimos es un ejercicio de estudiar el índice de vegetación, una anomalía en índice de vegetación,
para los cultivos estivales, mirando lo que ocurría entre el 1 y el 30 de septiembre de este año 2025, en contraste con lo que había ocurrido entre el 1 y el 30 de septiembre de las 10 campañas previas. Entonces uno puede identificar que los cultivos reflejan una anomalía positiva en colores verdes, lo que ustedes están viendo del lado izquierdo de la pantalla, o anomalías negativas o muy negativas en colores rojos, que es lo que yo voy a imaginar que ustedes ven del lado derecho de la pantalla. Y digo, voy a imaginar porque sé que están viendo muy poquito y nada. Y eso justamente tiene que ver con esto de lo que hablábamos antes, que también nos lo habían dicho nuestros colaboradores. En nuestro territorio, las anomalías negativas, es decir, la condición mala de los cultivos, ha sido en verdaderamente una proporción muy chiquita de los lotes trigueros de esta campaña. Fíjense ustedes que vemos que las anomalías negativas ocuparon tan solo un 4% del total de los lotes de cultivos invernales en la provincia de Córdoba. Y se han recostado fundamentalmente en algunos sectores de la zona este, del noreste y del sudeste, pero en términos generales han sido muy poquitos los lotes que han tenido una condición, una evolución negativa en comparación con el promedio de los últimos 10 años, que es lo que muestran estos mapas de anomalía de índice de vegetación o anomalía de NDVI. Bueno, entonces, ya que los cultivos evolucionaron en ese buen estado general, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cómo impactó eso en los rendimientos. Nosotros tenemos caracterizado históricamente en más de nuestros 20 años de datos que el rinde promedio de la provincia, el rinde promedio ponderado provincial de trigo, es de 25,6 quintales por hectárea, y lo que llevamos hasta el momento, un dato provisorio, pero que se lleva relevado de la campaña 25-26 promedio ponderado provincial, es de 37,4 quintales por hectárea. Ese es el promedio dentro de la provincia. Pero, como les dije, estamos en una provincia semiárida, no todas las zonas se comportan de la De misma hecho, manera. Colombia. Entonces, lo que ustedes van a estar viendo en este mapa de anomalía de rendimiento es cuáles fueron las zonas que rindieron por debajo de este rendimiento promedio histórico de 25,6. Fíjense solamente el extremo oeste de la provincia de Córdoba, y cuáles son las zonas que rindieron por arriba o muy por encima de este promedio histórico de 25,6, que se ubican en el sudeste provincia. Entonces, aquí tenemos una gráfica para comprender que este 37,4 de promedio va a estar integrado por valores superiores e inferiores, pero cuando uno pondera la proporción de superficie en cada zona, obtiene un promedio de 37,4 quintales por hectárea. Bueno, este grafiquito da la idea, yo no lo estoy tapando ahí con, con la imagen, ¿verdad? ¿Al mapa? No, No, perfecto, no, No, no. perfecto. Eh, entonces, en este mapa lo que estamos viendo es justamente cómo se ubican estos 37,4, cómo varían dentro de la provincia de Córdoba estos 37,4 quintales por hectárea que hemos caracterizado como un promedio provincial. Les dije, hay zonas que van a estar rindiendo más que 37,4, hay zonas que van a estar rindiendo menos que 37,4, y este mapa colorimétrico refleja un poquito eso. Pero bueno, vamos del color y de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿M? Entonces acá presentamos en esta tablita los valores objetivos provisorios, vuelvo a insistir, del ciclo 2025-2026 que tenemos en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba. Todo esto hace al volumen de las 37,4 quintales por hectárea promedio provincial 25-26, pero empecemos a observar las particularidades. ¿Y qué tenemos? Tenemos rendimientos mínimos
En el departamento General Roca, 18 quintales por hectáreas, mínimo absoluto de la campaña. En este momento lo estamos viendo en el departamento General Roca con esos 18 quintales por hectáreas y tenemos máximos absolutos por encima de los 70 quintales por hectárea en la provincia de Córdoba. Esto verdaderamente es inédito, son valores que no se habían reflejado hasta el momento nunca en nuestra historia. Y fíjense que incluso cuando nos paramos en la zona más productiva, triguera más productiva del sudeste, los departamentos Marcos Juárez y Unión, incluso los valores mínimos de rendimiento de esta campaña de 40 quintales por hectárea son superiores al promedio histórico de 38,5. Entonces, es una campaña que nos va a dejar muchísimo material para analizar en relación a la cantidad, al aporte en cantidad de trigo que vamos a tener zona por zona. Después, tendremos que estudiar lo que ha ocurrido con esa cantidad en términos de calidad. Pero un poco esta tabla lo que pretende es reflejar esta variabilidad que vamos a ir viendo dentro del territorio de la provincia de Córdoba y que seguramente se replicará también en otras zonas productivas y ya lo expondrán mis colegas. Bueno, para ir llegando al final, entonces, y a modo de resumen, esto es lo que ustedes pueden estar viendo publicado en nuestros informes, porque es la habitual infografía con la cual nosotros caracterizamos el avance de la campaña en el territorio cordobés. En este momento llevamos un 80% de avance de cosecha en la provincia de Córdoba. Seguimos, sostenemos la estimación de siembra cercana a las 1,8 millones de hectáreas sembradas en la provincia de Córdoba, valor que todavía sigue siendo provisorio, valor que estamos contrastando con imágenes satelitales para llegar a un dato final. Este dato de 1,8 millones de hectáreas sembradas es un dato correspondiente a encuesta a colaboradores, seteado, reseteado todos los años en función del dato de estimaciones por imágenes satelitales del año anterior. 80% de avance, hasta el momento 37,4 quintales de rinde promedio provincial en nuestra provincia. Es un rinde muy alto en comparación con tanto el año pasado como con el promedio histórico. Es el rinde más alto de la historia productiva de trigo en la provincia de Córdoba. Lo mismo que la producción, estaríamos obteniendo cerca de 6,2 millones de toneladas en la provincia de Córdoba. Así que un poquito estos son los datos que tenemos desde Córdoba. De calidad hablamos poco. No, todavía no tenemos datos consolidados como para hacer una caracterización de calidad, pero sí es importante que tengamos en el radar como técnicos que siempre que hablamos de alta cantidad o alto rendimiento, lo normal, lo habitual es que tengamos problemas con calidades no tan altas, es decir, son comportamientos inversos. A mayor rendimiento, lo normal es que tengamos menor calidad, pero de todas maneras hay que considerar el paquete tecnológico que cada productor haya aplicado, porque esta no es una regla que se va a cumplir en el 100% de los casos, sino que dependerá del manejo técnico que haya hecho cada productor. Así que no queda otra alternativa más que esperar los datos del informe de calidad de trigo, monitoreo de trigo, para verdaderamente tener datos objetivos de cómo esta cantidad se convierte en calidad de trigo. Bueno, todo este trabajo lo hacemos en compañía de mi equipo, que quiero aprovechar este momento para también reconocer el trabajo, el profesionalismo, la creatividad. Esta presentación no hubiera sido posible sin la ayuda de cada uno de ellos, así que gracias a mi equipo en el Departamento de Información Agronómica y gracias a todos ustedes por la atención. Muchas gracias, Silvi. Clarísimo. Y bueno, gracias por tu aporte. Y ahora vamos a sumar a otra conocida amiga, Cecilia Conde, ingeniera agrónoma, responsable de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Así que, Ceci, Muy bien, te Gonza, damos muchas gracias. tu espacio, a ver si podés compartir. Vamos Y a ver, me van diciendo si por se las ve. dudas vamos repitiendo para los que se unieron, que si tienen preguntas, quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer en el chat y al final lo vemos. Así que Ceci, te dejo tu tiempo.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Cecilia Conde. Yo estoy liderando el equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Agradezco esta oportunidad para mostrar todo lo que pasó en esta campaña tan desafiante. La idea de mi presentación es recorrer un poco cómo cambió el mapa triguero argentino para esta campaña, un año marcado por excesos hídricos, ajustes en superficie y niveles récord de rendimiento y producción. Así que la idea es entender quiénes ganaron superficie, quiénes perdieron y cómo este contraste termina en estos niveles récord de productividad. Bueno, comencemos con el contexto climático. La campaña comenzó con perfiles de humedad excepcionalmente buenos. En abril, estos mapas, que son de abril, junio y agosto, observamos los perfiles completamente recargados, lo que generó un escenario favorable para iniciar la siembra. Este punto de partida fue clave. Y fue una oportunidad principalmente para expandir área en zonas del norte de nuestro país y de la región centro. Si miramos las precipitaciones, hacemos un poco de foco en lo que sucedió en los meses de marzo, abril y mayo, lo que estamos marcando en cuadritos de color rojo, vemos que gran parte de las regiones, ¿no? De diversas regiones, tuvieron precipitaciones por encima del promedio histórico. Y este comportamiento explica, ¿no? Que pocas semanas después, muchas de estas zonas también estuvieron afectadas por falta de piso, dificultades de accesos y con anegamientos importantes. Y esto un poquito viene a explicar este mapa en donde nosotros tratamos de identificar eh, ¿cuáles fueron las zonas principalmente afectadas por los excesos hídricos? Si nosotros estimamos con imágenes satelitales, este fue un mapa que usamos diferentes índices para detectar agua en superficie, y luego no era solamente el agua en superficie, ¿no? Que son estas 900.000 hectáreas que ahí tenemos marcados, sino que era el contexto alrededor de ese agua superficial. Falta de piso para ingresar a los lotes, eh, y lo que provocó en muchos casos es la disminución del área sembrada e inclusive pérdidas de lotes que ya se encontraban sembrados. En función de todo esto, lo que les conté, la idea era mostrar en un mapa cuáles fueron las zonas que claramente ganaron y perdieron superficie. Verde significa aumento de superficie con respecto al año pasado, rojo disminución y gris sin variación. En el norte de nuestro país encontramos que el área crece, ¿sí? Al igual que en el centro de nuestro país, mientras que en el sur es el bloque que estuvo más afectado por las inundaciones y anegamientos. Lo que llevó a, en total, digamos, del sur del área agrícola, a una disminución de ese área. Cuando sumamos todos estos movimientos regionales, terminamos con un área sembrada de 6,7 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 6,3% con respecto al año anterior. Es decir, algunas zonas aumentaron, otras disminuyeron, pero el resultado fue positivo. Y este análisis lo que nos permite hacer es un análisis sectorizado, ¿no? Separamos en 3 bloques a toda la Argentina para contar un poquito qué es lo que sucedió en cada uno de ellos, sin ahondar en detalles en cada zona en particular, ¿no? En cada región pasa en particular. El norte es el gran ganador de la campaña, aumenta la superficie gracias a la humedad inicial que tuvo y a la buena disponibilidad
hídrica que también tuvo durante todo el desarrollo del cultivo. El norte tuvo rendimientos cosechados porque ya alcanzó prácticamente el 100% de cosecha, faltan algunos lotes en el norte de Santa Fe, pero el resto está prácticamente todo cosechado, de 27,8 quintales por hectárea, prácticamente el doble del promedio histórico de los últimos 5 campañas, ¿sí? Que es de 14,6. Realmente algo fuera de lo normal. Y este aporte realmente fue muy importante porque impulsa de alguna manera el rendimiento a nivel nacional que sea muy alto. Al igual como mostraba Silvia, acá nosotros pusimos un gráfico de condición de cultivo y ahí vemos que en toda esta zona prácticamente la condición de cultivo fue de buena a excelente en más del 50% del área, ¿no? El NOA fue el que estuvo un poquito más afectado eh, con algunos momentos de sequía, pero bueno, muy normal para el tipo y para la zona de región. Con respecto al centro del área agrícola, el área también aumenta. El centro mantiene su participación con respecto al total nacional, pero como aporta, pero como la superficie total es mayor, aumenta el área. La disponibilidad hídrica fue excelente en prácticamente todo el ciclo de cultivo y estamos en rendimientos estimados de 44 quintales por hectárea, contemplando toda esta franja que se muestra ahí. Y estos son rendimientos muy por encima de los 29,2 quintales por hectárea históricos. Finalmente, el sur fue la zona más afectada por los excesos, pierde superficie debido a la falta del piso, anegamiento de los lotes agrícolas, pero los lotes que se pudieron implantar lograron un desempeño muy bueno. Y para esta zona estamos estimando, porque aquí sí aún no avanzó la cosecha, en 42,7 quintales por hectárea, también superando de ampliamente en un 22% con respecto a las campañas al promedio de los últimos 5 años. Y bueno, y aquí vuelvo un poquito a este mapa inicial, ¿no? Porque el denominador común de esta campaña para toda el área agrícola fue las precipitaciones sostenidas. Si bien generó dificultades al inicio de la campaña, esto fue determinante para sostener y maximizar los rendimientos, ya que en todas las partes del ciclo de cultivo estuvimos con precipitaciones eh, por arriba de los promedios e inclusive en algunos casos por arriba de los mayores históricos. Y finalmente aquí quería mostrarles, bueno, los 3 bloques agregados, cómo superan ampliamente los promedios históricos. Se ve un salto muy marcado principalmente en el norte y en el centro del área agrícola. Y fue la buena combinación de humedad en el ciclo, un estado sanitario controlado durante el ciclo de cultivo que permitió alcanzar los rendimientos excepcionales. Aquí, para nosotros, un poco lo que decía Gonzalo, nosotros estamos estimando una producción de 25,5 millones de toneladas. Aún es récord histórico, ya fuese las 24,7 que propone el Ministerio. Con nuestra estimación, estamos superiores, eh, yo creo que a la historia del trigo en la Argentina. Porque si bien años atrás teníamos otras superficies, ¿no? Manejamos, estoy hablando de hace muchos años atrás, otro tipo de área sembrada, creo que no hemos alcanzado este récord histórico. Así que, en resumen, la campaña 25-26 muestra un fuerte contraste entre las zonas que ganaron superficie, otras que perdieron, pero
a nivel país hemos logrado en todas las zonas rendimientos récords gracias a la humedad acumulada durante todo el ciclo de cultivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Y tal como decías, uno cuando ve en las estadísticas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, por lo menos que desde el 69, la campaña 69-70, si bien área sembrada creo que hay en algunos años más, pero producción tal como vos decís, este año es totalmente récord por los rendimientos que se han observado. Así que muchas gracias, Ceci, y después tengo algunas preguntas ahí apuntadas para hacer, así que las vemos al final. Dale, buenísimo, gracias a vos. Bueno, y ahora seguimos con la Bolsa de Comercio Rosario, con la ingeniera agrónoma Marina Barleta y la doctora ingeniera agrónoma Florencia Poeta. También le queremos agradecer y mandar un saludo a Cristian Russo, que no puede estar presente, pero bueno, están ellas que son parte del equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos van a contar acerca de la zona núcleo. Así que, Marina, adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, ahí estamos presentando. Bueno, nosotras, como bien nos presentaste, Gonzalo, somos Florencia Poeta y Marina Barleta de la Bolsa de Comercio de Rosario, del área de estimaciones. Y bueno, también queremos contarles, bueno, qué es lo que está sucediendo con la campaña de trigo acá en la región núcleo. Que escuchándolas a Silvina y a Cecilia, me parece que se dieron factores que fueron transversales, por lo menos en la mayoría de las zonas del país. Tuvimos una mayor superficie sembrada este año, contamos con una muy buena humedad del suelo a la hora de la siembra, lluvias que se dieron durante todo el ciclo del cultivo, condiciones durante espigazón y el llenado de granos del trigo sin golpes de calor, sin heladas importantes, y ajustes que se dieron en el nivel tecnológico. Respecto al área sembrada, a comienzos de la siembra, los productores tenían intenciones de sembrar un 10% más de área respecto al año pasado. Pero nosotros también, bueno, hicimos un trabajo con imágenes satelitales para ajustar el área y los números preliminares nos están dando que se sembró mucho más trigo del que pensábamos. Bueno, nosotros este trabajo lo vamos a estar publicando mañana en nuestro informe semanal y vemos que el área podría parecerse mucho al área récord que se dio en la campaña 2019-2020 de casi 1,8 millones de hectáreas o incluso superarlo un poquito más. Después, bueno, también como comentaban las chicas, la humedad en el suelo fue clave también para esta mayor área sembrada. En mayo de este año tuvimos lluvias superiores a los promedios históricos. Esto permitió el comienzo de la siembra en la región núcleo, pero bueno, también en mayo particularmente se dieron lluvias muy importantes en el noreste, o sea, lluvias enfocadas en el noreste de Buenos Aires, por lo cual hubo complicaciones en la siembra en esta zona. De hecho, bueno, este mapita de reservas de agua pertenece hacia fines de mayo de este año, donde podemos ver que el 80% de la región núcleo tenía condiciones de reservas de agua entre adecuadas a excesos, bueno, ahí en el noreste de Buenos Aires, y de hecho todo el otoño pudimos contabilizar lluvias mayores a las históricas. Pero bueno, estas lluvias no solo se dieron al comienzo de la siembra, sino durante todo el ciclo de cultivo, también como comentaban Silvina y Cecilia. Acá vemos, bueno, las barras en color amarillo o marrón son los promedios históricos de lluvias para cada uno de los meses, mientras que las barras azules son los promedios de lluvias para este año. Y acá, como les dije antes, bueno, en el mes de mayo tuvimos lluvias por encima de las normales. En junio hubo una disminución, o sea, tuvimos un déficit de lluvias, pero bueno, veníamos con muy buenas reservas del mes de mayo, y de hecho también estas menores lluvias durante junio permitió el avance de la siembra del cereal,
De hecho, hacia principios de julio ya teníamos el 90% del trigo sembrado acá en la región núcleo. Y también queremos destacar las lluvias de agosto. Fíjense también los excesos de lluvia que tuvimos, o por lo menos lo que se despegaron, ¿no? Las lluvias del promedio histórico, lo cual el cultivo contó con muy buenos aportes de agua durante el macollaje. De hecho, en ese momento los productores nos hablaban de la muy buena producción de macollos, e incluso en ese momento ya los productores estimaban que podríamos alcanzar los 60 quintales por hectárea, ya en ese momento. Y como se puede ver también, después tuvimos el mes de septiembre, octubre y noviembre, o sea, noviembre fue el quinto mes consecutivo con lluvias por encima de las normales acá en la región núcleo. Entonces destacar también las lluvias de octubre en el periodo crítico del cultivo del trigo y lluvias de noviembre para el llenado de granos. Esto permitió también que el cultivo de trigo tuviese durante todo su ciclo el 90% de los lotes en condiciones excelentes a muy buenas. Y también, como bueno, contaba también Cecilia, que los productores pudieron, o sea, a pesar de estos mayor aporte de agua, pudieron mantener a raya las enfermedades. Si bien tuvieron que hacer una aplicación más de control de lo que realizan habitualmente, la verdad que supieron controlar las enfermedades, así que la verdad que la presión sanitaria la pudieron mantener a rayas. Y también destacar lo que yo decía al principio, que durante espigación y el llenado de granos no tuvimos heladas tardías importantes o golpes de calor que pudiesen afectar el cultivo. Así que, o sea, realmente condiciones agronómicas que fueron ideales para el cultivo de trigo. Y ahora les digo... Por las dudas ahí, Estás Florencia muteada, está Florencia. silenciada. Sí. Con esto está narrado, nos costó ponernos de acuerdo con la compu. Bueno, y otro de los factores o variables, pero en este caso de manejo, que influyó positivamente para generar estos niveles productivos que estamos teniendo esta campaña, fue los niveles de fertilización o el nivel tecnológico aplicado. Más que nada desde el punto de vista de la fertilización nitrogenada, cuando las dosis mínimas en región núcleo cuentan de 150 kilogramos por hectárea de urea, este año las dosis mínimas fueron las que se elevaron. En general, los productores aplicaron de 200 kilogramos por hectárea hacia arriba, pueden llegar a los 300, 350 en los mejores casos, y lo que acompañó a esta mejoría en el nivel tecnológico es que la relación insumo-producto a inicios de campaña, esta relación urea-trigo, fue competitiva y fue similar cuando vemos aquí en este gráfico la comparativa con el inicio de la campaña 21-22, la anterior campaña récord. Bueno, teníamos una relación urea-trigo similar a ese entonces y en esa campaña habíamos tenido también unas buenas lluvias otoñales que ambas variables habían hecho que el productor tenga un input tecnológico mayor, como estamos viendo hoy en día. Pero bueno, queríamos en nuestra presentación también abarcar la otra pata de la campaña, que bueno, hablamos de récords productivos a nivel de volumen, de producción y productividad, pero tenemos ciertos matices desde el punto de vista de las cuentas del productor, los márgenes que no han acompañado desde inicio de campaña hasta hoy. Los precios fueron o son una de las variables que influyen negativamente en la renta del productor. Tenemos precios que han ido bajando en las últimas 5 campañas, con algunos picos ahí coyunturales alrededor del año 22, ya sea por este conflicto entre Rusia y Ucrania, que han elevado los precios, y también por la sequía que tuvimos internamente, pero con la comparativa a la anterior campaña récord, estamos muy por debajo, casi $100 por debajo con respecto a esa campaña. Y si bien los costos han ido disminuyendo en estos últimos 5 años, porque bueno, tomamos como comparativa ese pico que se ha dado también en la campaña 22, principalmente impulsado por esa suba desmedida de los fertilizantes, más que nada, bueno, han llevado a que
si bien los costos han ido disminuyendo, se han mantenido amesetados en las últimas 2 campañas entre 600 y 700 dólares por hectárea, que estamos también unos 100 dólares por encima a la campaña 21-22. Esto es para mostrar que en aquella anterior campaña récord, los márgenes estaban mejor para el productor, unos 100 dólares en campo propio y en alquilado mayores a los que hoy estamos viendo. Pero esta campaña tenemos un plus, que es de lo que estamos hablando a través de estas diferentes presentaciones, que es el nivel productivo. Estamos esperando que el rinde promedio para la región núcleo sea incluso superior a esta campaña 21-22, que en ese entonces fue de 47,5. Hoy estamos esperando que para la región núcleo lleguemos a los 60 quintales por hectárea de rinde promedio. Y bueno, desde el punto de vista de márgenes, esto estarían salvando o amortiguando esta caída en las rentabilidades del productor. Si vemos aquí estos 3 escenarios productivos, el de 40 quintales por hectárea es el rinde usual, porque es el rinde promedio de los últimos 20 años para la región, y es el escenario que planteamos. Bueno, con ese nivel productivo, el productor en campo alquilado, que es el 70% de la región, arroja pérdidas cuantiosas, cercanas a los 200 dólares por hectárea, y muy acotados las ganancias en campo propio. Pero con estos niveles productivos promedio que estamos esperando para la región, el productor, ya sea en campo propio como en alquilado, a partir de los 52, 50 quintales por hectárea, comenzaría a tener ganancia en ambas situaciones. Estos márgenes no contemplan estos descuentos de calidad que estamos viendo, pero bueno, es un punto a favor para el productor en este sentido. Bueno, y eso es todo, y espero que haya sido útil la presentación. Muchísimas gracias, Florencia, Marina, la verdad es súper claro, muy bueno el tema de los márgenes y bueno, eso también creo que es desafiante y bueno, el tema de los rendimientos que están salvando estos bajos precios que estamos viendo, así que muy bueno. También después, al final tengo unas preguntas ahí para anotadas, lo mismo, si alguien quiere ir sumando preguntas, las va poniendo en el chat y después al final las hacemos. Y por último, pero no por menos, no menos importante, un amigo también, Gabriel Abregos, que es ingeniero agrónomo de Bahía Blanca, de la Bolsa de Bahía Blanca. Él es el responsable de las estimaciones. Bueno, nos va a contar acerca de la zona triguera, creo que una de las trigueras por excelencia del país. Y también nos va a contar un poquito, ellos hicieron hace un par de semanas el AgroTour, un recorrido ahí por toda la zona suroeste de Buenos Aires, así que nos cuenten los resultados que ellos tuvieron en el campo, qué es lo que vieron. Así que Gaby, adelante. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Voy a ir compartiendo la presentación. Bueno, ahí se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía Gonzalo, la idea de esta charla es compartir un poco nuestra mirada desde el sur de la provincia de Buenos Aires, cómo vimos la campaña de trigo, y en la segunda parte de la charla mencionarles un evento que hacemos desde la bolsa, que es el AgroTour. Bueno, un poco para entrar, digamos, en contexto de cuál es nuestro área de influencia. Este área es bastante extensa, son 45 partidos y departamentos dentro de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Son unas 20 millones de hectáreas, de las cuales 7 son productivas. Tanto el área de estudios agronómicos como económicos de la bolsa, hacemos análisis de los 5 principales cultivos: trigo, cebada, girasol, maíz y soja. Como es un área tan extensa y diversa, la dividimos en 3 zonas según sus características edafoclimáticas y niveles productivos. La zona norte es la zona de mayor potencial productivo, que es la que está pintada en el mapa en color violeta. La zona centro, que es la zona verde, es una zona de una producción, digamos, intermedia, menor a la zona norte. Y zona sur es la de, comparado con el resto de las zonas, la de menor potencial productivo. También acá en el mapa marqué un poco las isoguetas, como para tener una idea de los milimetrajes, ¿no? En cada una de estas zonas, de lo que marca también la producción, además del tipo de suelo.
coincide, me faltó decir, coincide este área con el hinterland del puerto local. Bueno, un poco para también comentar cómo nosotros vimos el inicio de siembra, ¿no? De la campaña de trigo. Sobre el lado izquierdo tenemos el mapa de reserva hídrica de referencia que está elaborado por el ORA, la Oficina de Riesgo Agropecuario, de el momento de siembra, mayo de 2024, versus la siembra de 2025. Como podemos ver en lo que es el sudeste bonaerense, el nivel, digamos, de reserva hídrica este año fue superior, colores verdes más oscuros, entre reservas adecuadas y óptimas en gran parte del territorio. También tuvimos, como comentaban mis colegas, excesos hídricos en el noreste de la zona de influencia de la provincia de Buenos Aires, que limitaron las labores, ¿no?, de siembra en esta zona y, bueno, como vamos a ver, llevaron a una disminución de superficie. Bueno, en cuanto a área sembrada, esta zona de influencia nuestra, para cultivos de fina en general, son 2,35 millones de hectáreas. Este año hubo una caída interanual del 6%. De este área, aproximadamente 1,5 millones de hectáreas corresponden al cultivo de trigo. Como vemos, ambos cultivos vimos caídas en la superficie, principalmente, como comentaba, en la zona norte, por las inundaciones que llevaron a que el productor, digamos, no pueda iniciar las labores de siembra, se retrasara, ¿no?, en muchos casos el inicio, y bueno, ya por ahí el productor empezó a pensar en cultivos de verano ante la imposibilidad de entrar a los lotes. Como motivos, digamos, de esta caída vimos principalmente los excesos hídricos y también, bueno, comparado, ¿no?, con el inicio de siembra pasada, un leve aumento en los costos de los fertilizantes y una leve baja en el precio de los granos. Este es un gráfico que elaboramos en base a nuestra red de estaciones meteorológicas en el sudeste bonaerense. Las barras verdes son el promedio de lluvias mensuales en los últimos 9 años y la línea va marcando el promedio mensual del último año, con los cuadraditos celestes. Como vemos, las lluvias de febrero a marzo fueron muy importantes, estuvieron muy por encima de la media, y esto ayudó a la recarga de perfiles, como vimos anteriormente en los mapas, y, digamos, favorecieron la siembra, ¿no?, de los cultivos. Después, bueno, llegó el típico otoño-invierno, que es bastante seco, con pocas precipitaciones, retomando las precipitaciones a fines de agosto, septiembre, octubre. Como vemos, los promedios mensuales de esos meses volvieron a ser muy elevados. Y bueno, en coincidencia, ¿no?, con el periodo por ahí de mayor requerimiento del cultivo, como dice, bueno, el desarrollo y el llenado de granos. Este año, que fue particularmente más húmedo, trajo aparejada algunas enfermedades foliares, tanto en trigo, también en cebada, que donde por ahí fue más predominante, pero bueno, en trigo se vieron algunas rollas, tanto amarilla como anaranjada, que llevaron a la necesidad de hacer 1, 2 o hasta 3 aplicaciones en algunas zonas, en un área donde normalmente o no se hacen aplicaciones o se hacen muy pocas. En este mapa esquematizamos 2 eventos que fueron importantes en esta zona. Uno, bueno, ya hablé, que son las inundaciones en el noreste. Y otra fue una helada que ocurrió en los días 28 y 29 de octubre. Principalmente la que más afectó fue la del 28 de octubre. Están marcados con los círculos blancos, las zonas donde mayor incidencia tuvo esta helada. El nivel de daño es muy variable, dependió mucho del estado fenológico del cultivo al momento de que ocurrió la helada, la temperatura a la cual llegó, que se registraron temperaturas en algunos bajos de hasta 4 grados bajo cero, y el tiempo, la duración que tuvo la helada, que fue en algunos casos de hasta 2 o 3 horas. Entre los dos cultivos, trigo y cebada, el trigo fue el más afectado porque justamente estaba en el estado crítico, que es la antesis en muchas zonas. Entonces fue donde posteriormente después se dieron los mayores daños. El nivel de daño, como digo, es muy variable, es muy lote a lote, incluso con diferencia entre bajo y loma, pero son daños de entre un 10, 20, 30% hasta daños mayores al 80, 90% en algunos lotes, en algunas zonas. Acá algunas fotos que hemos sacado en nuestras recorridas por toda el área, fotos, bueno, de la inundación en la zona norte, algún episodio de granizo que fue muy puntual, que no tuvo, digamos, gran influencia, pero ocurrió, y bueno, los daños por helada que hemos visto principalmente en cultivo de trigo.
¿Cómo estamos actualmente en esta zona? Bueno, ha arrancado la cosecha recientemente. El avance para nuestra zona es aproximadamente un 10%, con variación según la zona que estemos observando. Este último fin de semana fue donde, digamos, mayor impulso tomó el inicio de cosecha de trigo. Cebada ya había empezado hace un tiempo, porque bueno, se están registrando temperaturas mayores a 30 grados todos los días y hay pronóstico de toda la semana de seguir con ese nivel de temperatura que, bueno, acelera, ¿no?, el proceso de cosecha. En cuanto a rendimientos, muy heterogéneos en general, pero son muy buenos. En muchos casos superan a la media de los últimos años, o sea, son en general rendimientos muy buenos en toda el área lo que se están obteniendo, pero bueno, el avance es relativamente poco. Sí se están viendo daños por heladas en lo que se está cosechando, que se visualiza con un rendimiento menor, ¿no?, en algunos lotes. Sobre tema calidad, les quería presentar un informe que saca diariamente la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, que publica en su página web, donde van analizando la mercadería que llega al puerto local de distintas procedencias. Como podemos ver, hay de todo, digamos, lo que es porcentaje de proteína, hay porcentajes menores a 10, que se consideran bajos, pero también hay porcentajes que están por arriba. En cuanto al pH, como vemos, este es un análisis publicado el día de ayer. Los pH son relativos, o sea, son buenos, mayor a 77, 78, hasta más de 80. Sí, un comentario que nos han hecho es que están viendo un porcentaje de panza blanca en los granos más elevado de lo normal. Esto indica, ¿no?, que el porcentaje de almidón en el endosperma es muy elevado, digamos, contrariamente, baja el contenido de proteína, lo cual por ahí no es lo buscado, ¿no?, por la industria molinera. Pero bueno, como comentaba también, la cosecha recién está comenzando, vamos un 10% apenas. Se va a estar cosechando durante todo el mes de diciembre hasta entrado enero. Así que bueno, hay que seguir viendo, digamos, de cerca los resultados, los análisis de calidad para ver cómo va a cerrar la campaña. Y bueno, ahora sí, en la segunda parte de la charla, comentarles sobre un evento que hacemos de la Bolsa de Cereales y Productos Bahía Blanca, que es el AgroTour. El AgroTour es un recorrido que hacemos sobre la zona de influencia y un poco más también de la bolsa de cereales, donde recorremos los cultivos de trigo y cebada antes de la cosecha, ¿no?, previo a la cosecha, viendo un poco cómo están los rendimientos, tomando análisis para calidad, y bueno, nos da una idea antes de que inicie la cosecha de cómo vienen los cultivos. Este AgroTour es un recorrido que se hace en camioneta. Dura 2 días, se hacen 4 circuitos en forma paralela. Cada camioneta está integrada por 3 o 4 personas de distintos, digamos, sectores de la cadena agroindustrial. A cada camioneta se le asignan tramos dentro de estos circuitos para que ellos releven lotes, tanto de trigo como de cebada. Una vez que el participante llega, digamos, a esos tramos, ubica lotes y hace estimación de rendimiento a campo y toma una muestra para analizar calidad en cámara. Como dije, dura 2 días, se hace noche en las distintas ciudades cabeceras que vemos en el mapa. Son 4 circuitos. El circuito Pampa es el color verde, que hace noche en Santa Rosa. El circuito Laguna es el color violeta, hace noche en Trenquelauquen. El circuito Sierra, que va hasta Tandil, desde Bahía Blanca, es el circuito de color naranja. Y el circuito Mar, hace noche en Necochea, es el color celeste. Tanto la noche, digamos, que se hace en cada ciudad cabecera como cuando llegan el segundo día a Bahía Blanca, se hacen puestas en común donde todos los participantes, junto con los referentes técnicos, van comentando qué se vio y bueno, se van estimando los rendimientos en cada uno de esos circuitos. Previamente, aunque este año se hizo posterior por un tema de fenología de los cultivos, el equipo técnico de la Bolsa de Bahía hace circuitos extra, que son el circuito sur, en los partidos de Villarín y Patagones, el circuito sudeste, hacemos el tramo entre Necochea, Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Lobería, y con ayuda del Ministerio de Producción de La Pampa se releva la parte norte de esa provincia. Como ven, es un evento que abarca una gran superficie, más del 70% de la superficie de producción de trigo a nivel país y casi un 30% de la producción de la superficie, digamos, que se produce de trigo a nivel también país, es la que abarcamos con este evento.
Bueno, un par de fotos de los participantes haciendo el muestreo. Como ven, hay fenologías distintas, hay zonas en esta recorrida donde ya el cultivo está maduro, próxima a cosecha, y otras que todavía está verde. Tenemos una aplicación que se utiliza en donde el participante va registrando los rendimientos de cada lote que va muestreando y se va apareciendo en forma geolocalizada en esa aplicación y se ve en tiempo real, lo pueden ver todos los participantes. Este año se muestrearon más de 220 lotes, participaron unas 24 camionetas y 101 participantes, no solo de Argentina, sino también de Brasil y de Chile. En total, en el evento se recorrieron más de 5.500 kilómetros. Bueno, también les quería compartir, para ir finalizando, un poco los resultados de este AgroTour y qué conclusiones sacamos. Estos son los resultados por circuito, por tramo. Como ven, los promedios de este año, promedio 2025, fue para trigo 5.500 kilos de promedio y 5.700 para cebada. Lo interesante, más allá de los tramos, es comparar este número con el obtenido el año pasado. El año pasado fue una campaña promedio acá en toda el área, con un rinde de trigo de 3.600 kilos y cebada de 4.000. O sea que este año rindió aproximadamente 1.900 kilos más el trigo y 1.700 kilos más la cebada. Para el circuito Sierra, entre Bahía y Tandil, el promedio de trigo este año fue de 5.400 y cebada 5.300, 1.500 kilos más comparado con el promedio 2024. Para el circuito Laguna, que va desde Bahía Blanca hasta Trenquelauquen, en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, tanto para trigo como para cebada, los rendimientos promedios fueron de 4.300 kilos, 700 kilos más comparado con la media del año pasado. Y por último, en el circuito Pampa, entre Bahía Blanca y Santa Rosa, mostrando gran parte del centro-sur pampeano, el rendimiento de trigo fue 2.900 kilos, que es llamativo porque es el mismo promedio que se obtuvo en 2024. Y bueno, esto se explica básicamente, como comentaba antes, por el tema de las heladas. Las heladas afectaron gran parte de este área y bueno, se vio reflejado en los rendimientos menores, ¿no? Que por ahí en un buen año como es el actual, no llegó a expresar todo el potencial por ahí de la zona debido a las heladas. En cambio, por otro lado, la cebada, el promedio para este circuito fue de 4.000 kilos y sí superó la media del año pasado. Y bueno, viendo estos muy buenos resultados del AgroTour, desde el área de estudios agronómicos de la Bolsa, lo que hicimos fue buscar el mejor rendimiento récord, ¿no?, que hemos tenido, que si mal no recuerdo fue la campaña 21-22 para trigo. Estos son promedios ponderados una vez que ya terminó la cosecha, o sea, son números reales hechos partido a partido, departamento a departamento. Ese rendimiento récord del año 2021 fue de 3.400. Tomando ese rendimiento como base y teniendo en cuenta la superficie que se va a cosechar esta campaña, nos estaría dando una proyección, ¿no?, un aumento de producción del 12% para este año. Haciendo el mismo ejercicio con cebada también nos da un aumento del 2% en la producción, teniendo en cuenta que ambos cultivos, como vimos al principio, perdieron un poco de superficie. A pesar de esto, los buenos rindes que estamos viendo compensarían esa caída de superficie. Esto es una base, digamos, creemos que por la muy buena campaña que está haciendo, el rendimiento final va a ser superior, o sea, va a ser un nuevo récord, ¿no?, de producción para todo el área. Así que bueno, eso es todo por mi parte, les quería agradecer y les dejo un mail de contacto para cualquier consulta. Muchas gracias Gaby por tu presentación y bueno, a todos los invitamos al AgroTour el año que viene para ir y participar, que está muy buena la iniciativa. Así que bueno, como creo que vimos en todas las presentaciones, creo que hay un diferencial positivo, un crecimiento mucho más grande en zonas un poco más marginales que no son tan trigueras, producto de las buenas condiciones agrometeorológicas que nos hacen ver unos rendimientos récord. Si yo quiero tengo un par de preguntas. Ahí había en el chat, si querés Gaby, que era una primera que era, son datos de proteína base seca. No sé si sabes
la respuesta. Estás muteado, Gaby. Perdón, dice sobre base de 13,5 de humedad. Ok. Yo, le quería hacer una pregunta a Ceci. ¿Cómo está el tema de las partes de inundaciones, esa área? Si siguen con problemas, si siguieron las lluvias, si tienen algo actualizado de eso. No tenemos actualizado un mapa nuevo, el último que tenemos es el del 15 de septiembre. Em, Pasaron varias cosas en esa zona. La primavera siguió siendo muy lluviosa y parecía de locos, pero donde llovía era ahí justo en esa mancha que les mostraba. Así que estuvo muy complicada la siembra de los maíces, hablando de otros cultivos, ¿no? Pero los maíces tempranos, o sea, los productores fueron cambiando de trigo, bueno, vamos a hacer fina, como decía, gruesa, como decía Gabriel. Después, bueno, maíz temprano, no, vamos a pasar al maíz tardío. Algunos sectores, digamos, más hacia la cuenca del Salado se bajó el agua. Digamos, ahora estamos teniendo una evaporación, una evapotranspiración, una demanda hídrica muy distinta, ¿no? Pero hay algunas zonas todavía bastante afectadas, como el departamento de 9 de Julio, Pehuajó, Trenquelauquen, ¿no? Con todavía problemas con más de anegamiento puntual, pero digamos, no, todavía hay algunos problemas, sí. Gracias, Ceci. Y después tengo una más que para Marina y Florencia. Bueno, porque sé que además de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que tiene su propia estimación a nivel nacional, Ceci mostró la que tienen ellos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si usted tiene la de, si podían decir qué número tenían a nivel nacional, ustedes también que lo calculan, cuánto están estimando. No sé si lo tienen a mano, Flor y Marina. ¿Querés contar? Dale, sí, hasta el mes pasado, que fue nuestra última estimación a nivel nacional, teníamos una producción de 24,5 millones de toneladas a nivel país. Pero bueno, también mañana vamos a estar sacando nuestro informe mensual con seguramente alguna actualización de este número. Perfecto. Bueno, acá Damián está preguntando, estoy en la industria molinera y quisiera saber si hay datos de peso de 1000 gramos, que es un parámetro muy relacionado al rinde de harinas. Yo no sé si alguno de ustedes está al tanto, puede comentar algo de eso, o será algo que habrá que esperar al informe de calidad de trigo. No sé. Gonza, sí, si me permitís, no Dale. tenemos datos aún todavía de peso de 1000 gramos, pero sí es una de las variables que figuran en el informe de calidad de trigo, así que, bueno, habrá que esperar que se procesen un poco esos resultados. Perfecto. O no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer aprovechando estos especialistas, y si no, bueno, vamos cerrando este primer encuentro. Sí, bueno. Gonzalo, Sí, Miguel. buenas, ¿qué tal? Buen día. Buenas. Estaba escribiendo Miguel, una perdón que pregunta. te presentamos, que expresidente de la Ajá, asociación también, así que sí, sí. Estaba escribiendo la pregunta, pero la hago directamente. Entonces, no pude entrar temprano porque me faltaba el código para entrar y no escuché los análisis de calidad de lo que viene saliendo del norte. Escuché los de Gabriel, los del sur. Pero la pregunta, por lo que se escucha y el run run que hay, la pregunta sería, ¿puede ser que este año la demanda de exportación se vuelque netamente al sur, digamos, por una cuestión de cantidades, más que otros años?
No sé a quién va dirigida, si hay algún representante de la exportación. Gonza, permiso, capaz que no Sí, es la respuesta directa, Miguel, pero puedo comentar los valores provisorios de los ensayos que están haciendo de calidad de trigo entre el INTA Marco Juárez y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hay algunos datos que son provisorios, pero fundamentalmente están hablando de en la zona de la provincia de Córdoba, que podremos interpretarla algo cercano al norte. Están hablando de pesos hectolítricos que están por arriba de 78, de 78 kilogramos por hectolitros, y niveles de proteínas que están en el departamento Colón 8,3, departamento Río Primero 9,5, Río Seco 9,3, Totoral 8,6 y Tulumba 9,3. Son datos provisorios, por eso no hice una plaquita específica de estos valores. Esto lo está procesando, como les dije anteriormente, el laboratorio comercial de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, más el INTA Marco Juárez. Eso podría ser lo más cercano a calidad que tenemos y lo más cercano al norte que por lo menos yo puedo compartir. Está bien, gracias. Sí, los valores de proteína son bastante bajos respecto del histórico, ¿no? De ahí mi pregunta de si la exportación se va a concentrar más la demanda de la exportación se va a concentrar más en la zona sur por ahí este año, que los rindes van a ser, bueno, si bien los rindes en zona bahía van a ser bastante mayores, por lo que dijo Gabriel, eh, los, los análisis que mostró hasta ahora son bastante razonables dentro de todo, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? gracias, Miguel. Bueno, y para cerrar, está presente el director de Agricultura de la Nación, Jorge Gambale, que bueno, estaba en otra reunión, también iba a participar, pero recién se puede sumar, para que bueno, nos diga unas palabras de cierre respecto a lo que ven ellos desde la parte pública de la campaña triguera, y bueno, ya con eso cerraríamos. Así que, Jorge, te cedo la palabra y después para que nos comente qué están viendo ustedes a nivel nacional y luego procedo a hacer el cierre. Bueno, buen día a todos. Gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, felicitarte por asumir el cargo en esta nueva gestión de Argentrigo. Bueno, nada, pedir disculpas por no poder estar desde el inicio de esta charla, me hubiera encantado, pero justo ya tenía agenda programada y no podía correr la reunión que tenía con antelación armada. Bueno, un poco, digamos, la campaña de trigo, destacar que, bueno, como todos saben, pinta para ser una de las mejores campañas en cuanto a producción, a toneladas. Nosotros desde nuestra área de estimaciones, en el último informe mensual, que salió el tercer jueves del mes de noviembre, estimamos una producción en el orden de los 24.700.000 hectáreas sobre un área sembrada de 6.900.000 hectáreas. Ese es el dato que dentro del área de estimaciones nosotros estamos publicando como el dato oficial para esta campaña de trigo. Me imagino que hoy la charla debe haber rondado casi todo sobre la calidad de este trigo, ¿no? Que es lo que hoy se está viendo y está generando muchos comentarios y hay un poco de incertidumbre y demás. Nosotros, digamos, desde la Secretaría y en particular desde mi dirección con el SENASA y con las 6 cámaras arbitrales de las distintas bolsas del país, venimos trabajando en lo que se llama el mapa de calidad de trigo argentino, ¿no? Esto es algo que no es nuevo, hace 25 años que se viene elaborando. Lo que ha ocurrido en este último tiempo es que estamos tratando de llegar con ese mapa elaborado casi de manera inmediata, una vez finalizada la campaña, la cosecha básicamente, para que, digamos, toda la cadena tenga
conocimiento de qué calidad está habiendo de trigo. La particularidad de este año es que ya se empiezan a publicar con las nuevas ecorregiones productivas, ¿no? Que esto es el gran cambio del mapa de calidad de este año. Y ahí se va a poder detectar la calidad bien a nivel casi de departamento de cómo se desempeñó la producción este año. A ver, como todos sabemos, digamos, cuando las condiciones climáticas en gran parte definen una campaña, y en este caso de manera positiva, es muy probable que el paquete tecnológico no haya acompañado a ese factor climático positivo que ha hecho que este año el trigo, al menos en kilos, sea de buen rendimiento. Y eso obviamente, digamos, va a redundar sobre todo en trigo, ¿no? En la calidad. Y más aún me parece cuando, digamos, casi las condiciones fueron de índole, si se quiere, excepcional para el cultivo, porque ha expresado todo su potencial en algunos casos, pero no fue acompañado por paquete tecnológico, y eso, digamos, ha impactado claramente en la calidad de nuestros trigos. No obstante, digamos, yo particularmente creí que iba a ser peor la situación, si bien hay lugares donde la calidad realmente no es muy buena, o hay algunos productores que han logrado calidad. Y nada, simplemente lo que yo puedo decir de esta dirección, y pensando un poco en el primer eslabón de esta cadena triguera, que es el productor, me parece que este es el año para que el productor analice todo lo que sale del campo, ¿no? Camión a camión, mandar al laboratorio y saber muy bien qué es lo que tiene como mercadería. Me parece que este va a ser un mercado distinto a lo de otros años, donde la calidad se va a medir milímetro a milímetro, y me parece que el mejor modo de defender la producción es teniendo los análisis de lo que cosechamos. Yo creo que este año hay posibilidades de que la exportación crezca. No estoy en condiciones de afirmarlo, pero hay posibilidades. Y me parece que obviamente el mercado interno va a salir a buscar esa calidad, porque le hace falta. Con lo cual, mi gran recomendación este año, por lo menos para el productor, es que analice todo lo que embolsa, lo que manda al acopio, saber muy bien, tener un mapa de su calidad comercial en mano, porque me parece que es ahí donde va a poder defender y va a poder hacer el mejor negocio posible que tenga el trigo en ese momento. No tengo, a hoy no hay mucho más, digamos, el tercer jueves ahora de diciembre vamos a publicar el nuevo informe, que ahí vamos a ajustar seguramente lo que tiene que ver con producción. Creo que en hectáreas ya está definido el número, son esas 6.900.000 hectáreas, pero nos faltaría ajustar ya avanzado. Creo que estamos en un 47-48% hoy de avance de cosecha en todo el país, y eso nos va a dar alguna certeza más clara, digamos, en cuanto a la producción estimada. No mucho más para agregar de trigo. Decirle que, bueno, esta dirección, la Secretaría, somos, digamos, una gestión de puertas abiertas. Argentrigo sabe que acá estamos, y estamos para colaborar y para ayudar y para trabajar de manera conjunta. A nosotros nos interesa de sobremanera, digamos, que todas las cadenas puedan crecer. Así que a disposición. Yo no sé si hay alguna pregunta ahora en este momento. No sé cómo es la dinámica de la reunión, Gonzalo, si hay un espacio de pregunta, ¿no? Si lo hubiera, a disposición para responder.
Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ya hicimos las presentaciones de cada representante de las bolsas y después su espacio de preguntas. Así que yo te quiero agradecer que te pudiste sumarse, que tenías complicada la agenda, lo hemos charlado, así que te agradezco muchísimo que hayas hecho el aporte y que seguramente va a haber, esta es la primera edición de este ciclo de charlas trigueras. La idea es ir repitiéndola a medida que pase el año con distintas temáticas. Yo creo que el tema del mapa de calidad de trigo puede ser el próximo, el tema de mercados internacionales y de mercado de exportación, de mercados. Bueno, hay distintos temas que podemos ir tratando a lo largo del año y que seguramente vamos a ir haciendo y vamos a contar con el apoyo tuyo, Jorge, y de tu equipo, del equipo de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Porque bueno, yo creo que hoy estamos todos hablando de una cosecha récord, que es una noticia positiva, pero que eso también nos plantea desafíos y, y bueno, que los vamos a tener que ir trabajando de toda la cadena. Así que bueno, yo quiero, para ir cerrando, porque también dijimos que iba a ser relativamente corto para que ser dinámicos. Y bueno, quiero agradecer de nuevo a todos los miembros de Argentrío que han participado. Martín, te estoy viendo acá, así que te mando un abrazo grande. Y a todos los responsables de estimaciones que se han sumado, a Gaby, Ceci, Marina, Flor, Silvi, que desinteresadamente entre el primer llamado dijeron que sí, acá están. Así que muchísimas gracias. Y a todos los presentes que se mantuvieron conectados y estuvieron interesados en esto. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una buena jornada y nos vamos a estar viendo en la próxima. Muchísimas gracias por participar. Un gran abrazo para todos y que tengan un lindo día. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Chao, Hasta luego. Buen Gonzalo. día a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Es decir, chau, yo también.